Nosotros desde este escaño también queremos la tan anhelada paz que todos los colombianos quieren. Y estoy de acuerdo con el honorable senador Oscar Mauricio, la paz empieza desde la familia, desde la sociedad. Y la sociedad tiene unos representantes en el Congreso, que son los congresistas, que representan el constituyente primario. Por eso es importante que desde este Congreso, los que de una u otra manera tenemos diferentes concepciones de cómo buscar la paz y cómo llegar al camino de la paz, empecemos colocándonos de acuerdo, y por eso celebro la intervención del senador Cepeda. Es muy importante eso, llegar a ese consenso, porque yo no creo que exista un congresista aquí que se resista a la paz de los colombianos. No debe existir para la vida democrática de este país una persona que malsana piense en la guerra como único instrumento válido para exaltar ideas. Yo creo que todos queremos la paz. Entonces yo creo, a bien como lo ha dicho el senador Cepeda, que es el momento de que entre todos unamos esfuerzos, y en especial esta comisión segunda que tiene una responsabilidad con un nuevo ministerio que es el de la seguridad ciudadana, que esperamos que llegue ese proyecto aquí, senador Cepeda, y de la paz, honorable presidente, para que los diálogos, para que lo que va en torno a la seguridad, en torno a la paz, se discuta en esta comisión. Yo sí quiero decirles de que yo comparto mucho de lo que han dicho los intervinientes, honorables congresistas. No es que la paz haya sido un fracaso, es que todo proceso de paz, ningún proceso de paz es perfecto. Y en los procesos de paz han existido falencias, porque es de humanos tener falencias. Y los dos procesos de paz anteriores, Justicia y Paz y Justicia Transicional para la FARC, han tenido dos grandes falencias. Y yo creo que es muy importante mencionarlas desde aquí, porque se ha propiciado mucho el perdón para la cabeza y no para el combatiente. Y hoy nos preguntamos dónde están 800 combatientes de la FARC. Están todavía tras las rejas, senador Cepeda. Y la JEP, después de 5 años, no ha sido capaz de darle la libertad. Y son las cosas que nosotros desde este Congreso tenemos la responsabilidad de buscar la forma efectiva de que esos señores tengan libertad y no guarden resentimiento en sus corazones. Con este Congreso, que tuvo una buena intención de entregar una importante herramienta a través de la justicia transicional para la paz, con un grupo armado que hoy sus cabezas tienen asiento en este Congreso. Si hablamos de justicia y paz, hay más de 1000 combatientes de las autodefensas que todavía están tras las rejas, después de más de 15 años de justicia y paz. Y una justicia y paz, senador Cepeda, que no tuvo una gran ventaja que tuvo la JEP, que se llamaba pruebas de hecho. Es que hay que reconocer que con un mecanismo de justicia se avanzó y que fue mucho más efectivo y mucho más garantista para la verdad que el otro. En Justicia y Paz vimos grandes injusticias, desde el que terminó contando historias y apurado alguna vez lo conocieron por llevar el café. Hubo muchas fábulas, no por combatientes ni por actores de la guerra, sino por el que quisiese armar la fábula para, a través de la justicia ordinaria, volverse el importante dentro de una justicia, porque hay que decirlo así,
Fue una justicia ordinaria, no tuvo nada especial. Son los errores que hay que corregir, y aquí yo he escuchado una intervención, es que no sé quiéncito fue del EPL. Yo viví en un municipio azotado por el EPL, por la FARC, por las autodefensas, donde así como usted, doctor Oscar Mauricio, los muertos los dejaban en la Plaza del Pueblo y uno lo que veía al levantarse eran los muertos torturados. Por eso yo no quiero la guerra, yo amo la paz. Entonces, eso... Y si nos vamos a las zonas de conflicto, senador Cepeda, siempre son las mismas. Y usted lo ha dicho. Son procesos de paz inconclusos. ¿Por qué inconclusos? Porque la masa que tenía que movilizar la paz se abandonó y se dejó de rastrear por parte del Estado para hacerle apoyo social. ¿Dónde están los combatientes de las autodefensas, de las extintas autodefensas? En las BACRIM reclutadas. ¿Por qué? Porque el Estado les perdió el rastro y no los volvió gestores de paz, gestores de transformación social, gestores de que en esas zonas azotadas por la violencia y que son despensas agrícolas se diera motor de desarrollo para que este país no solamente viviera de la explotación de hidrocarburos y no estuviéramos hablando de que el PIB de nuestro país solo depende de encontrar pozos de petróleo. Si hoy tuviésemos en el Urabá cordobés zonas de despensas agrícolas con los 3 puertos, mi querido doctor Oscar Mauricio Giraldo, mi querido doctor José Vicente, los 2 puertos, uno privado y uno que ya se está construyendo público en Turbo, otro gallo cantaría. Pero se perdió el rastro. Y la guerra, hay que decirlo así, el motor de la guerra, y no nos echemos mentiras, no es solamente el narcotráfico. Aquí hay unos actores que les conviene que nuestro país siga en guerra y que se sigan matando a los colombianos de a pie, los hijos de los estratos 1 y 2. No, señores. Este nuevo proceso de paz no solamente debe colocar en evidencia lo que el agua moja, que es el narcotráfico. Sí, el narcotráfico es un factor generador de violencia, sí. ¿Y dónde quedan los lavadores activos de la sociedad? Que están en las grandes ciudades. Esos son más peligrosos que los que exportan la droga. Porque esos son los que traen los recursos y se amancillan desde sus lugares lujosos y desde los grandes clubes para fomentar la guerra. ¿Por qué no desciframos a aquellos que les sigue conveniendo el doble discurso y la doble moral de que el narcotráfico es repudiable cuando están en sitios públicos? Pero para las ciudades son pujantes no por el desarrollo público, sino por la economía paralela que representa el narcotráfico a través de las grandes edificaciones que representa la burbuja inmobiliaria en grandes ciudades de la costa y del país en general. O cuando la Fiscalía General de la Nación va a investigar el gran número de construcciones sin residentes que las habiten. Entonces, no, señor, no estigmaticemos de un solo lado. No sigamos descubriendo que el agua moja, porque eso lo sabe Juanito el Bobo. Aquí hay que mirar los grandes actores de la sociedad que han vivido de la plata del narcotráfico, lavando los activos y que siguen en los grandes clubes y que siguen ostentando la doble moral
y que permiten de que eso siga pasando en nuestro país para la guerra. Yo creo que en este debate hay que hablar con toda la suficiente claridad. Por supuesto, yo tengo que decir algo muy claro. Yo no sé si es con temores que se dicen o no. Por eso queremos una verdad. Y aquí tiene que insistir. Está bien que queremos que en este nuevo escenario de la paz exista la justicia transicional, simétrica, igualitaria en derechos para nuestras fuerzas militares. Y es un deber porque ellas salvaguardan la institución. Pero esas manzanas podridas que siempre han querido la guerra en contravía de las fuerzas de abajo, en este caso los de poco rango, hay que colocarlas al descubierto. Porque a mí se me hace insólito que solo en un departamento se encuentren que 50 fusiles se pierden de la Policía Nacional para ser entregados a la banda surabeños en un solo departamento. Senador Cepeda, aquí hay que hablar con verdades y que las manzanas podridas no corrompan la institución y no desdibujen. Hay que sacarlas, senador José Vicente, porque la policía y el ejército son un activo importante del Estado. Y daño que le hacen a la sociedad y a todo el Estado, esas manzanas podridas que han fomentado la guerra y que no podemos desconocerlas. Porque si algo ha faltado es el complemento. Yo le digo, senador Cepeda, yo poco he hablado, pero si hay una persona que conoce el conflicto porque la vivió como víctima, a los 10 años salí desplazado en un volcán, es este humilde servidor. Yo diría que la historia del padre de Ruth falta que sea contada la segunda parte por los grupos de derecha. Y cuando se cuente la segunda parte de quienes fomentaron desde la sociedad, no estoy hablando desde el sector político, desde la sociedad, la degeneración del conflicto armado y desde las fuerzas militares armaron los grupos ilegales, ese día vamos a entrar en una verdadera paz. Es que si no hay verdad, nunca va a haber paz, senador Cepeda. Nunca va a haber. No vamos a encontrar la verdadera paz. Aquí tenemos que atrevernos a decirle a todos esos militares que hoy están pagando 15 y 20 años que accedan a la justicia transicional en un término en el cual a la JEP hay que colocarle términos, senador Cepeda. No es posible que lleven 5 años esperando un militar o un agente del Estado o un tercero a que le den entrada. Hay que colocarles términos, 90 días, para bien o para mal, y que cuente la verdad. Yo creo que sin rayar y sin desbordar el marco de revisión de constitucionalidad de la Honorable Corte, la JEP se convierte hoy en un acto altruista de este Congreso, en un verdadero camino para construir una paz estable y duradera, corrigiendo vicios de trámite, corrigiendo, estableciendo una nueva sala con una elección por parte y que adquiera las facultades de esa nueva sala de magistrados de Corte Suprema de Justicia, paramilitares, agentes del Estado y terceros. Y que la justicia, esa de no acabar, que se llama justicia y paz, acabe.
y sean todos esos procesos trasladados hacia esa nueva sala y que se convierta en órgano de cierre. Yo creo que hay que atrevernos a eso, senador Cepeda, para tener herramientas para la paz. Yo creo que hay que definirle los casos a muchos militares, a muchos agentes del Estado que tienen 10, 15 y 20 años en una cárcel esperando. Y en la medida en que hagamos estos gestos, senador Cepeda, estamos de verdad contribuyendo con la paz del país. Y yo sé que van a contribuir con la verdad, porque aquel que se le entrega libertad bajo el condicionamiento de hablar con la verdad, lo hace. Punto número 2, y usted lo ha dicho, senadora, la reparación. A mí me da dolor decirlo, pero con los recursos de la reparación la politiquería se los llevó, tanto de Justicia y Paz como de la FARC. Pero entregaron un oro y el oro se perdió en la SAE. Vamos a hacer un debate. Y las tierras de la SAE se perdieron de Justicia y Paz también, senador Cepeda. Yo no sé en cuánto entregaron, porque no tengo las estadísticas y sería mentirle al país. Pero lo que entregaron se lo llevó la politiquería. Entonces, hoy estamos al frente de una reforma tributaria donde se necesitan 25 billones de pesos, senador Cepeda, por el hueco fiscal en que nos encontramos. Y es necesaria. Pero hay que decirle al país que en la SAE han existido actos de corrupción que se cuantifican 25 billones de pesos los bienes que se le han retenido. Y de los 25 billones de pesos hay un detrimento patrimonial de más del 30%. ¿Cuánto le podríamos ahorrar a la reforma tributaria si monetizamos esto? No podemos seguir cometiendo errores, como saber hoy que la tierra que entregaron en Justicia y Paz no sabemos quién se quedó con ella. Y sabiendo que terceros, entre comillas, que se colocaron otra camiseta de la politiquería que disfrazadamente tenía, y hay que decirlo así claramente, se liquidó estupefacientes y el remedio fue peor que la enfermedad. La SAE es un antro de corrupción. Desmedido. Y eso que no hemos empezado a hablar de las donaciones de la paz, de países internacionales, cuánto se ha perdido y para dónde los cogieron. O sea que la paz sigue lucrando a unos pocos. Los lavadores de activos de grandes corbatas, los burócratas politiqueros que se han quedado con los recursos de la paz, y usted sabe ya, creo que el senador y usted van a hacer el debate que lo estamos esperando, porque eso sí es importante saberlo. No es posible que a 10 años no haya recursos de la paz. No es posible. No hay derecho, ya la Cámara se nos adelantó. Hagámoslo. Hagámoslo. O sea, la paz fue horrible, pero la paz fue buena para entregar. Y a mí me satanizaron, senador Cepeda, con una cosa que de mermelada y de mermelada no había nada. Un señor, el fiscal general de la nación, y aquí se robaron la plata de la paz. Se robaron la plata de la paz y la entregó un gobierno como parte de dádivas para aprobar proyectos. Y no pasa nada. Y nos vamos a quedar callados. Eso no es construir verdad. Y no saben el duelo que tuvo mi familia al ver la infamia en que me montaron. Pero ese señor gobernante que tanto denigró de la paz, utilizó los recursos de la paz
para entender a los que le votaban, senador Cepeda. Porque fue el que primero se paraba cuando hablábamos de JEP en el gobierno del presidente Santos. Yo no particularizo porque respeto, pero usted lo sabe, senadora Paola, que hasta el Centro Democrático es ajeno a lo que pasó con el despilfarro del Locat Paz. Fue una vergüenza nacional. Fue una vergüenza nacional. Y lo tengo que decir aquí, con el dolor en mi alma, que se haya instrumentalizado el delito con el esfuerzo que se tuvo para un fin tan loable que era lograr la reconciliación de los colombianos. No podemos pasar de agache con eso. De agache, mamola. ¿Sabe cuánto está siniestrado de eso, doctor Cepeda? 84% de las obras. Senadora Paola, y lo digo con voz alta y dolorosa, de su partido no hay. Y ustedes ayudaron a montar a ese presidente, como yo también, y me arrepiento. 84% de esas obras hoy no se han concluido porque la plata de La Paz se la robaron en el anterior gobierno para dar mermelada. Muchísimas gracias.